No hay alternativa. Ese fue el famoso eslogan popularizado por Margaret Thatcher y la bandera con la que reseteó a Gran Bretaña en la década del 80 del siglo pasado. Impuso este lema, literalmente, a sangre y fuego, con batallas que fueron bastante más que culturales. Se destacan dos dentro del repertorio de Thatcher: la que libró contra los mineros, la columna vertebral del movimiento obrero británico y que derivó en una huelga de un año entre 1984 y 1985, y la otra, bueno, la conocemos mucho en la Argentina porque fue la Guerra de Malvinas contra nuestro país. Podría decirse que el triunfo cultural fue un derivado de estas batallas ganadas por Thatcher y perdidas por los trabajadores, trabajadoras y sectores populares, no solo en Gran Bretaña, sino en el mundo. ¿Por qué traigo a colación esto de no hay alternativa? Bueno, en primer lugar porque reeditar esa especie de thatcherismo al uso nostro, digamos, es uno de los sueños húmedos de Javier Milei y su banda. Pero eso no es lo más importante, porque bueno, el presidente se autopercibe muchas cosas: el Terminator, el topo del Estado, Menem, Thatcher y muchas otras cosas más. Lo destacado es que gran parte del universo de la política tradicional o los sectores politizados que tienen alguna influencia en la conformación de la opinión pública vienen actuando con la idea más velada o más abierta de que no hay alternativa. No hay alternativa de gobierno o no hay alternativa electoral. No necesariamente me refiero a eso, sino a la idea de que no hay alternativa conceptual. Desde esta perspectiva, Milei sería una especie de fatalidad histórica, una expresión genuina o inexorable de esta época. Si bien esto tiene aspectos de verdad, algo de representación política de los sentires populares terminó expresando Milei, también tiene mucho de falsedad ideológica. Trato de explicarme mejor. Desde que comenzó la experiencia del gobierno de Milei, muchos, desde la oposición político-mediática, gran parte vinculada al peronismo, que está como en modo balance, digamos, comenzaron a afirmar que en realidad el ajuste se tendría que haber hecho bastante antes, así se hacía de manera más ordenada, porque bueno, el ajuste había que hacerlo de cualquier forma. Algunos llegaron a afirmarlo con una sinceridad brutal, diciendo que cualquiera que hubiese llegado al gobierno tendría que haber hecho de alguna manera u otra lo que hizo Milei. Esta idea presupone que a Milei lo votaron y lo bancan, los que lo bancan, para que haga el ajuste, y no, como yo creo que es, porque una parte de la sociedad estaba harta de las consecuencias del ajuste hecho por aquellos que decían que estaban en contra del ajuste. Recordemos, por ejemplo, la caída del salario real, para tomar un solo índice que continúa la que venía de Macri durante la administración de Alberto Fernández. Otros comenzaron a decir en el plano de los valores, para decirlo de alguna manera, que tendríamos que haber valorado más la ideología meritocrática o individualista, tendríamos que haberla incorporado, porque bueno, era una expresión de la época. Como si esa ideología, que se resume en cada uno se salva solo, fuera un sentido común de tipo natural, que habita en muchos sectores y no como un producto histórico del que son responsables aquellos, sobre todo los dirigentes de organizaciones colectivas, como los sindicatos, que dejaron en la intemperie a gran parte de la clase trabajadora que terminó cayendo en la informalidad o al margen de toda protección social. O de un Estado que te decía que te salva mientras te dejaba bastante que te salve solo. Porque, a ver, es completamente cierto que había una distancia abismal entre el Estado te salva o la patria es el otro y la realidad de una inmensa cantidad de personas abandonadas a su suerte. Es decir, una distancia importante entre relato y realidad. Ahora, eso no transforma en verdad a la afirmación contraria. Sigue siendo una verdad que nadie se salva solo. La derrota de una perspectiva política que se autopercibía como colectivista en el sentido de reivindicación de lo colectivo o de lo común, no transforma en una certeza a la orientación opuesta,
también sintetizada en su momento por Thatcher. No existe la sociedad, decía Thatcher, solo existen los individuos. Bueno, no existe nada al margen del trabajo social, de la cooperación social, del trabajo en común. El problema radica en la apropiación cada vez más privada de un trabajo que es cada vez más social. Hubo algunas expresiones un poco bizarras, o hay, de esta cuestión de buscar las manifestaciones apropiables, digamos, de la narrativa o la puesta en escena de Milei. Por ejemplo, luego del imponente y un poco exuberante desfile militar encabezado por Milei y Victoria Villarruel arriba de un tanque de guerra, leí gente que decía, ¿por qué nosotros, es decir, los progresistas o como quieran llamarle, abandonamos los desfiles militares y a la gente le gusta? Y bueno, la expresión más desembosada de esta aventura de construyamos nuestro propio Milei es Guillermo Moreno. Y más que Moreno, todos los que bancan a Moreno, que no son pocos. El que agita que hubiese votado contra el aborto, por ejemplo, que elige a Bolsonaro antes que a Lula por determinadas cuestiones de nacionalismo y qué sé yo, que deja caer un dejo antisemita, el que copia las formas de Milei y que tiene no pocos auspiciantes mediáticos que lo quieren instalar, como en su momento pasó con el actual presidente. Pero ojo, también hay manifestaciones más sutiles. Alguna vez destacamos en este espacio que luego del triunfo de Milei, Cristina Kirchner comenzó a hablar, y lo escribió en un documento, de privatizaciones buenas o de reformas laborales necesarias. Bueno, en la última entrevista con Pedro Rosenblatt, en un tramo al que no se le prestó la atención que a mí me parece merecía, dijo que un problema que tuvimos, dijo ella, los peronistas, una especie de autocrítica, fue no haberle dado la importancia debida a esa verdad, de las famosas 20 verdades, que dice que el trabajo es un derecho, y resaltó esto, pero es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Dice, tendríamos que haberle dado más bola a esto, que tiene que ver con algo que no se puede decir, dijo ella, que es la productividad, o que no se podía decir que era la productividad. Esto puede disparar muchas discusiones. Hay un principio socialista, si ustedes quieren una verdad, si hubiese 20 verdades socialistas que no hay puesta de esa manera, que dice a cada quien según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Precisamente porque la capacidad de producción de la humanidad llegó a un nivel tan elevado que permitiría liberar a todos y todas de la obligación compulsiva del trabajo. Algo de eso tenía que ver con la columna de Celeste. Justamente para acercarse a que cada uno pueda aporte lo que puede aportar, porque todos somos diferentes y tenemos diferentes capacidades, y tome lo que necesita justamente por la misma razón. Ahora, más allá de la discusión doctrinaria, plantear así, como lo planteó la expresidenta, esta cuestión en este momento en que el gobierno de Milei ataca a las organizaciones, a los integrantes de las organizaciones de desocupados, porque quiere dar la idea de que son improductivos, es decir, porque no producirían lo que consumen. A los trabajadores estatales, por ñoquis, es decir, por improductivos. Plantearlo en esos términos es claramente una capitulación conceptual enmascarada en un intento de diálogo con estas ideas reaccionarias que quiere instalar Milei. Las legitima, después de todo. Porque el problema argentino no radica en que los trabajadores o trabajadoras formales, informales, de organizaciones sociales, entre comillas, estatales, desocupados, sean improductivos en el sentido de que no trabajan o no producen lo que consumen. En la Argentina se trabaja como loco. En el último tiempo más aún, y esto está medido, el aumento de la productividad del trabajo, sobre todo en la pospandemia. El problema argentino, y mundial si se quiere, es que el fruto de ese esfuerzo se lo quedan precisamente los que viven del trabajo ajeno. Sobre este núcleo de ideas, quién paga el ajuste, lo colectivo y lo individual, el trabajo y su apropiación, hay que dar una batalla que quizás es cultural, pero es más que cultural. Es esencialmente política. Para no combatir a la derecha apropiándose de sus principales motivos, pero imprimiéndoles otro tono, y para, en definitiva, construir otra alternativa. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.